Bueno, cielo nubladito en Asunción. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te va, Diego? Bien, ¿cómo ¿Estás bien? Sí, ¿De sí, humor? Sí. Súper bien de humor. Bien. Buena onda. Sí, acá con los compañeros. Imposible estar de mal humor con el buen ambiente que tenemos acá. Excelente ambiente laboral. Cielo nublado en nuestra capital. Hay gente que aprovecha para una caminatita por ahí. Sí. ¿Verdad? Estamos viendo eso. Mira que muchos ciclistas. O sea que empieza ya a amanecer más tarde, ¿eh? Nos estamos acercando al cambio de horario, se nota, ¿eh? Recordemos que el cuarto domingo de este mes se va a cambiar la hora. ¿No te gusta? No ¿Por me qué? gusta. ¿Vos preferís este horario todo el año? Sí. Mirá lo lindo que es, Sí, más todavía cuando tenemos días de sol, de por ahí esos fresquitos, pero todavía con solcito a esta hora, a las 7 de la tarde, ¿te imaginas? En vez de tener ese horario o esa cosa nocturna. esa oscuridad ya desde las 5:30, 6 de la tarde. Y la inseguridad también, es cierto que ahora no hay mucha hora, digamos, para los delitos, pero en fin, 19,5 ahora, este es el panorama. Esta mañana en algunos puntos del país, no digo que estaba frío, pero sí temperaturas muy lejos a lo que estábamos ya acostumbrados de tener desde la mañana temprano, 27, 28 grados, hoy incluso 19, 20 en el sur del país, así que, bueno, se está viniendo a lo mejor. Seamos optimistas, un poquito de fresco, que todavía parece que les queda algo de calor a la semana. Vamos a compartir justamente los datos del tiempo para ver si se mantiene así o no. ¿Qué va a pasar en las próximas horas y días, Diego? Asimismo, compartimos con todos, le agradecemos también, por supuesto, la compañía esta tarde-noche. 29 ahora con cielo nublado, misma sensación térmica, humedad del 62% y hay vientos del sur. Soplando a 20 kilómetros por hora. Ahí está el cambio, ¿verdad? Que se siente cuando uno sale a hacer una caminata, va o vuelve del trabajo a casa. Durante esta noche la temperatura va a bajar, ¿eh? Ojo, porque se va a situar hasta los 25 grados aproximadamente y la probabilidad, si bien es cierto, más escasa, pero probabilidad al fin de que caigan algunas lluvias. Para esta madrugada, entonces, la temperatura desciende un poquitito también, hasta los 21 grados y así amanecemos mañana. Repasemos también ya el extendido para ver qué nos depara la mitad de semana y el resto de esta semana de marzo. Sí, el miércoles, mañana miércoles, jornada nubladita todavía la que estaremos teniendo, con una mínima de 21 grados, una máxima de 31. No va a ser mucho calor. Qué lindo, sí, es que esto así realmente está y no hay mucho calor húmedo. Espectacular va a estar el tiempo mañana miércoles. Discúlpame, Fernanda, pero no tenemos cosas lindas que contar en ese sentido. Porque 24 la mínima para el jueves, pero 32 ya la máxima, también con chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. Discúlpame, te digo la verdad, ¿no? ¿No te gusta? No, me Diego, gusta, pero mira cómo va subiendo la temperatura. Ah, con la lluvia. Claro, mira, el viernes ya es 33 la máxima. Me pinchaste mi globito de la Y el felicidad sábado del 35, miércoles. perdón, me adelante, pero fíjate nomás, este 31 es engañoso. Ya nos ahogó todo el miércoles. ¿Qué día de miércoles nos A ver si la tecnología nos puede preparar un pronóstico más acorde a Fernanda. Por favor, Fer, quiere un poco más de fresco, dice. Sí, por favor. Menos humedad. Pero de verdad, sí, eso sí, porque en esa te doy la derecha, que probablemente por cómo va la cosa, el viernes arrancamos con 24 de mínima, 33 de máxima, pero lluvias nuevamente. Asimismo, al igual que el día sábado, 25 la mínima, 35 la máxima. Esto es principalmente para la zona de central, aunque el tiempo inestable va a ser a nivel país, según también dice Meteorología. 19,7 minutos. Nosotros empezamos ya a informar de muchas novedades. Mucha atención hoy a toda la gente que está involucrada de alguna manera, bueno, toda la población se entiende, pero en particular temas médicos, salud pública hoy en nuestra agenda. Exactamente, vamos a estar hablando de varios temas que abordan y que tienen que ver en este sentido con el gremio médico y por sobre todo, como decía Diego, la salud pública. Ahora, tenemos que hablar también de esta reelección anunciada, podemos decir, ¿verdad? Y bueno, mirando un poco la agenda. Sí. Hace rato que se viene rumoreando, por ciertos indicios, dicen que se exagera de la prensa sobre todo, que vemos cosas donde no hay. Sin embargo, la experiencia nos muestra que hemos notado cómo se repiten algunos hechos. Y esto se apuró el paso, tendría que ser en junio, ya estaban los votos. Y sí, y ya estaban los votos, entonces hay que proceder nomás ya, ¿verdad? Hay que proceder. No hubo hasta ahora una explicación satisfactoria con el tema de los Nepo Babies. Sí. Y la tendría que dar el doctor Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, que hoy se refirió someramente al tema cuando fue apretado por los colegas.
Y pese por las a eso, colegas. pese a las críticas, pese a los cuestionamientos por las contrataciones que este señor, el diputado Raúl Latorre, hizo de todos los hijos de sus colegas a quienes contrató como asesores, como auxiliares administrativos, con sueldos exagerados para la poca preparación que tenían estas personas. Pese a eso, señor, señora, él fue reelecto presidente de la Cámara. Y al ser preguntado por un caso en concreto, uno de los más sonados, Sí. que es el caso de Montserrat Aliana, Sí. él decía que era de su confianza. Pero perdón, presidente, no se trata pues de eso, que sea de tu confianza. No es que tiene que ser tu capé, o el hijo de tu capé, o la hija de tu capé. Más vale que vas a decir que confías en la hija Claro. del vicepresidente. Y yo a lo mejor le dice, ¿verdad? Viste que ahora los chiquilines dicen así. Sí. Bueno, que la torre no es tan grande. Pero bueno, es lo que se estila. Pero la ley dice cuáles son los cargos de confianza y taxativamente está mencionado. No es que porque vos confías, porque es la hija de tu amigo, ya es un cargo de confianza. No es pues así, muchacho. Por eso, pese a eso, 72 votos tuvo de 80. Arrasó, más vale. Con algunos escasos 8 diputados que ni siquiera votaron en contra. ¿Se abstuvieron? Ya estuvieron. O sea, Arco libre. más tibio que eso. Imposible. Bueno. Imposible. Ya se apuró y ya tenemos nuevo representante. Sí. Nuevo presidente, mejor dicho. Nuevo presidente de la Cámara de Diputados. ¿Y cuál fue el mensaje que dio? Compartimos parte de la entrevista. Comentarles también algunos de los planes que tenemos. Nosotros entendemos que tenemos que avanzar hacia el camino del mérito para el ingreso a nuestros cuadros administrativos y en ese sentido reafirmar nuestro compromiso de lanzar el concurso para 50 jóvenes de las diferentes localidades de nuestro país que va a realizarse Dios mediante este mayo. También es importante transmitirles que nosotros vamos a reestructurar el organigrama. Existen dependencias que no las hemos creado nosotros, pero que entendemos que con nosotros tienen que terminar. Algunas de ellas conocidas, como la jefatura de cafetería y otros espacios que sencillamente no tienen razón de ser y que este es un momento donde la Cámara de Diputados debe modernizarse. ¿Van a eliminar también cargos, presidente? Así es. También es importante compartir con ustedes que estamos trabajando en la creación, en el lanzamiento de la carrera del funcionario legislativo de la Cámara de Diputados. Nosotros entendemos que el mérito y también la antigüedad, a nuestro parecer, tienen que ser condiciones para el crecimiento y la generación de estabilidad del funcionariado. Y en ese sentido estamos trabajando con la Dirección de Recursos Humanos para generar ese planteamiento. ¿Sería en contra del nepotismo, diputado? ¿En contra del nepotismo sería esto? Con respecto a eso existen varios planteamientos legislativos. Existe un planteamiento del líder de la bancada de senadores del Movimiento Honor Colorado, el senador Bachi Núñez, un planteamiento de colegas nuestros, el diputado Rubén Rubín, Hugo Mesa y Mauricio Espínola. Existe una iniciativa popular, existe existe un planteamiento del senador Lira Amarilla, tengo entendido que uno de Nakayama también. Nosotros, la forma en que encarar esa situación no va a ser una decisión unilateral del presidente de la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a buscar un consenso, un diálogo abierto con los colegas. Bueno, está. Consenso, diálogo abierto, los mismos discursos que ya se han escuchado hace cuestión de cuánto, en junio nada más se lo elegía a él. Así mismo. Pasó muy poco tiempo. Sí. Se adelantó la elección y tenemos ya de vuelta al presidente de la Cámara de Diputados. Algunos dicen que ahorra un poco de tensión. Lo concreto es que se apresuró el paso para cerrar estos números. ¿Por qué tensión? No es que se ahorra la discusión, viste que a veces de repente Se estira demasiado. tira o empiezan a especularse, no va a ser, parece que le apoya tal. Claro. Y entonces seguramente ya para liquidar este tema donde tiene el Partido Colorado una comodísima mayoría, ¿verdad? Porque Sí. aparte de los que ya son electos por el Partido Colorado, también han sumado algunos de otros partidos que también lo apoyan. Algunos liberales también que dicen que también están en la lupa del directorio liberal. Exactamente. Bueno, y a todo esto, como decíamos, se sumaba la crítica, el cuestionamiento que se hacía a Montserrat Aliana. Decía Latorre, Sí. El vicepresidente no tiene absolutamente nada que ver en la contratación de ella
como funcionaria en la Cámara de Diputados, donde él es presidente y es uno de los aliados también del sector político de Aliana. Y el hijo de Silvio Velar, que ya no está, también nombrado por él. Sí. ¿Qué tal las sillas nuevas? Yo no me fui todavía a probar, señor. Bueno, son caritas, así que por lo menos una sentadita podemos ver un ratito. Levantar un poco las piernas sobre el escritorio un ratito, por lo menos para usar. Al estilo celeste, amarilla. Celeste amarilla. Bueno, quien también habló hoy y mencionábamos como uno de los casos sumamente cuestionados, hay que decir, el del hijo de Roya Torres. En este caso incluso llegaron al colmo de crearle un cargo o de tratar de acomodarle un cargo. No, él un cargo, Diego. Una oficina. Una oficina le montaron. En un lugar nada que ver, vamos a decir, hablando mal y pronto. En la oficina de su papá. Una locura. Que es intendente del presidente Franco. Sí, o sea, su mamá es como que un niño chiquito de su mamá, recordemos, es su jefa en la Cámara de Diputados y es como que le pega unas palmaditas y le dice, anda mi hijo, juega ahora en la oficina de papi. Y se fue a tener su oficina parlamentaria en la intendencia. Le armaron la oficinita para que no sea chupóptero, así se llama. Chupóptero. ¿Qué es eso? Chupóptero, dícese, del que cobra por un trabajo que no realiza. Lo que decimos planillero. Encuentra en el español un término que se llama chupóptero. ¿Y hace cuánto que no se usa ese término, Diego? Chupóptero. Claro, lo que ahora le decimos Nepo Baby. En este caso. La definición exacta de la Real Academia, pero ese es el término. Claro. Un chupóptero. Bueno. Suena fuerte, ¿verdad? Sí, suena raro. Bueno, este es un Nepo Baby. Sí. Clásico, digamos. Sí. Características clásicas. Exactamente. Tienen que definir en la facultad, así características. Hijo de un parlamentario, tiene todas las características. Sí. Y encima, doble luego. Joven, cobra 9,5 millones guaraníes. Qué buen sueldo, ¿verdad? A sus escasos, ¿cuánto tenía? 18 años. Y así 19 ahora. 19. Pero nombrado con 18. Claro. Tiene doble nepo babycismo, porque está su papá de un lado como intendente y del otro lado su madre que es su jefa al mismo tiempo. Defendió su derecho a trabajar. Claro, dijo, mi hijo tiene derecho a trabajar. Así como tantos otros jóvenes que no encuentran trabajo, pese a estar sumamente preparados, ¿verdad? Diputada Roya Torres. Escuchemos lo que decía. Esa es la asignación que tiene, pero realmente no es. Ustedes saben que hay varios descuentos. Asistente de despacho. El tema de lo que él gane, eso yo no sé. Eso ustedes tienen que ver, tienen que averiguar por qué tiene ese salario. Ahora, yo no sabría investigarle, creo que eso más bien es porque estaba un cargo liberado, asignado, entonces se le asignó eso. Eso fue lo que dijo el director de recursos. Ahora, yo no manejo esa parte de la iniciativa. ¿Por qué no pide o por qué no le ¿Otra pregunta? Le estoy preguntando, ¿por qué no responde, diputada? ¿Qué necesita saber, señorita? ¿Por qué no le exige la renuncia a su hijo? Él renunció, ¿verdad? Ustedes saben, accedieron a ese documento. Y pidió nuevamente levantar. Pero, claro, ¿por qué? Porque no estamos infringiendo nada. Él cree de que también tiene derecho, como cualquier otro joven, de poder trabajar. Creo que eso no le limita absolutamente nada, no está infringiendo ninguna normativa, no está infringiendo ninguna ley, entonces él tiene derecho a trabajar. ¿Qué mensaje le transmite a todos los jóvenes que se preparan, que estudian, diputados? Mi hijo también está estudiando, no sé de dónde ustedes sacan, él también está estudiando, está haciendo... más que médicos. Bueno, eso no es, esa asignación no lo hice yo. Usted pidió por él, diputada. No es cierto eso. Ustedes pueden acusarme de lo que quieran, cosa que no es cierto. Ustedes pueden decir, pueden presumir, pero no es así. ¿No le parece poco ético y poco moral? ¿Cómo? ¿En la oficina parlamentaria de quién está su hijo? Con respecto a la oficina parlamentaria, yo les comento que esa oficina parlamentaria está habilitada desde el 2018. Cuando yo asumí la primera vez como diputada, nosotros habíamos habilitado esa oficina parlamentaria. Yo hago audiencia pública ahí todos los viernes, estoy ahí, y esa sí está oficialmente habilitada, esa oficina parlamentaria. Incluso ahora con este nuevo periodo, apenas asumí, volví a habilitar, pero es una cuestión de que yo siempre trabajé ahí, hice oficina parlamentaria, ¿verdad? Entonces siempre estamos ahí trabajando constantemente. Bueno, ahí está lo que decía y la forma en la que defendía en este caso la diputada Roya Torres la contratación de su hijo y la permanencia, por sobre todo, Diego, que es lo que más se cuestiona, porque ellos habían anunciado que le iban a pedir que renuncie, finalmente dijo no,
lo pensó mejor, lo analizaron juntos como familia y dijeron, no, mi hijo no está infringiendo ningún tipo de reclamo de derecho. 9.500.000, fuerza gente, ¿eh? Hay que pagar impuestos, si viene marzo, Sí. y esto no, gratis no sale, teóricamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Les decía por fuera a la gente hoy que íbamos a hablar de salud, sobre todo de salud pública, podríamos decir. Exactamente, de la situación que envuelve desde el punto de vista médico, por sobre todo, ya estuvimos hablando bastante en estos últimos días, desde distintos enfoques, Diego, incluso de precarización también, en este caso por el que tienen que pasar varios médicos que van iniciándose. Y sabe que fue interesante y creo que lo planteó la sociedad en general, pero por supuesto la punta de lanza fueron las doctoras, los médicos en este tema de hacer el único en flecha. Sí. Yo no soy un Nepo Baby, yo soy un cirujano. Sí. Yo no tengo un pariente senador ni diputado. Yo me esforcé y quiero ganar un salario digno. Estoy en un lugar lejano a mi casa. En fin, plantearon el problema también haciendo el único en flecha de cómo se gasta la plata pública en nuestro país. Así es, y por eso, para hablar de este tema, de otros más también que fueron surgiendo, es que queremos saludar ya al doctor Jorge Rodas, que nos acompaña muy amablemente. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cómo estaba mirando el problema? Aparentemente, por lo menos tiene una salida, una solución. Nos referimos en concreto a los salarios de los médicos. Miren, yo creo que corresponde y tal vez más si es que se refiere a los acontecimientos últimos donde los especialistas que van a prestar servicio en el interior del país, creo que es una reivindicación y anhelamos que se pueda conseguir más. Para recordar, doctor, ¿cuánto ganaban con la reducción que fue establecida por el Ministerio de Salud estos médicos que hacen la pasantía rural? Y estaban como organizando los que se alejaban más acá del departamento central, recibían un poco más, y los que estaban por acá cerca ya era muy ínfimo, 5 millones, y eso fue creciendo, creo que 200 kilómetros, una cuestión así que de acuerdo a eso iba aumentando. ¿Y en qué momento es que hacen ellos la pasantía rural? Son 6 años de carrera en sí. No, en este ¿Y caso, después? En este caso es una pasantía rural de los especialistas. De los especialistas. Es decir, ya son formados. Gente que ya completaron su especialidad, su especialización en las diferentes ramas, y entonces la conclusión del curso es con esta pasantía en el interior del país. En mínimo estamos hablando de 8 o 9 años, entonces ya de estudio en total. Mínimo. No, son 6 años seguro, más 3 años, son 9 años en total que están estudiando. Y ahí hacen la pasantía. Ahí completa con esa... ¿Todas las residencias son de 3 años? Excepto la de ginecostetricia y neurocirugía, que tiene ginecostetricia son de 4 años. Y neurocirugía que creo que son de 5 años. Y la formación del médico, digamos, que se forma en nuestros hospitales, que hace la residencia acá, ¿es buena, doctor? ¿Consideran que se hace una buena pasantía a nivel de formación profesional? Y ese es un tema que también estábamos discutiendo últimamente. Hay unidades formadoras, le llamamos a los establecimientos de salud, donde hacen su práctica ya sobre paciente, en este caso en la especialidad que va a realizar. Vamos a poner un ejemplo, cirugía general. Cirugía general, naturalmente, en los centros grandes como Hospital Central IPS, Hospital de Clínica, tienen más oportunidad de repetir procedimientos.
¿Qué significa eso? Se opera un día un caso, al día siguiente otro, y así van teniendo variedad de Pero ya de el procedimientos. presidente no tiene formación académica, digamos, como en otros países, ¿verdad? No es que entra a un aula al residente y un cirujano mayor le explica y después van al quirófano. En general ya es práctica, ¿verdad? ¿O no es así? No, en nuestra disciplina todo acto, todo procedimiento se sustenta en la ciencia. Claro. Es decir, en el ejemplo que estábamos tratando, se va a hacer un procedimiento quirúrgico. Voy a poner muy conocido, apendicitis aguda, es el diagnóstico y se va a llevar a quirófano. Lo mínimo que debe estudiar allí es la técnica quirúrgica. Pero no entran a aula, eso sí. No, tienen su hora también su tiempo de aula y lectura. Lectura. Es Es decir, una formación completa, digamos. es decir, es el aspecto cognoscitivo. Claro. Y naturalmente las destrezas y habilidades, que es lo que ya se realiza con estos procedimientos. Se desarrollan esos aspectos. Los residentes sí ganan mucho menos. Ellos no fueron adecuados a este aumento del cual hablaba la ministra para médicos especialistas, ¿verdad? Los residentes siguen con el salario, creo que son 3 millones y un poquito. Ya son gente, ya son médicos. Claro. Lógicamente, algún apoyo que tenía, inclusive de la familia. Todos creen que cuando egresamos que ya... Cuando terminan los 6 años ya somos millonarios, ¿verdad? Ya somos millonarios. Doctor, y una persona que recién se recibe, ¿puede ingresar a trabajar al sector privado sin haber hecho todavía la especialización? Y puede, pero casi hoy día una molestia se dirige a una especialidad. Claro. Es decir, yo tengo problema de dolor de estómago y consulto con un cirujano. Yo tengo un problema de varices en las piernas y busco ya una especialidad de un vascular. Es decir, hoy día... Cada vez está más... Y porque todos están enterados de que los especialistas son los que verdaderamente tienen recursos como para resolver, en este caso para tratar, ¿verdad? El médico necesariamente o en general es una forma, ya que hablamos de la parte económica, de ganar mucho dinero, doctor. ¿O cuál es en general el panorama de los médicos en Paraguay en cuanto a ingresos? El médico bien formado vive dignamente. Es decir, no hay una posibilidad de ser enriquecerse con el ingreso, porque eso tenemos que admitir, su estatus social hace de que haya más exigencia. Uno va al taller y si es médico, probablemente el que resuelve su problema de auto le cobra lo que corresponde. Se va a un centro y uno explica que es de esa profesión y tienen otra mirada. Es decir, no hay outlet de repente para el médico. No, esa es la percepción de la sociedad, y por más que uno está más seco que uno que no es médico, de repente Pero trabajo no le va a faltar a un médico en Paraguay, o puede faltar trabajo. Un médico bien formado vive dignamente y no le falta trabajo. Al contrario, exceso. Claro, y a ese punto quería ir, doctor, también. Sí. ¿Cuál es la cuestión? Porque hay médicos que hacen muchísimas más horas de guardia que otros que ingresaron recientemente, como que con un planteamiento nuevo del Ministerio de Salud con menor carga horaria, que es la gran exigencia y la bandera todavía hasta ahora de lucha de varios gremios. Hay allí un ruido. Sí. ¿Quiénes son los responsables de la formación médica? La universidad. Claro. Pero ¿qué ocurre en este momento? Las universidades que ofertan carreras de medicina no tienen hospital escuela. Y como era el hospital de clínica, yo soy de la camada que solamente teníamos en el país una facultad de medicina que tenía su propio hospital, su hospital escuela, el hospital de clínica. Y entonces, ¿qué se da en este momento? Se da en este momento de que
se oferta, en este caso, una especialización médica, pero tiene que entrar en dependencia, en establecimiento de salud que depende del Ministerio, del Seguro Social, de la Fuerza Armada, en fin, llamémosle, ellos se insertan allí, pero debería de ser el responsable la universidad. Es más, en los países más avanzados, el Ministerio de Salud, como órgano rector de salud, es el que establece qué especialidad se necesita en este momento en tal departamento, en el departamento central. Como una política pública, digamos. Como una política sanitaria. En señores universidades, nosotros necesitamos pediatra para el departamento de Guairá. Entonces, abóquense a formar pediatra porque esa es la necesidad país. ¿Eso se hace en algunos lugares? Sí, en los países avanzados. Eso es el que dirige o lleva la política sanitaria es el Ministerio de Salud. Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero queremos ir hablando de este tema. ¿No tendría que haber una universidad sin hospital? ¿Una facultad de medicina sin hospital? Lo ideal debería de ser, si uno quiere aportar en formar recursos humanos, en este caso médicos, debería proyectar el campo de práctica. Naturalmente, el contacto con el paciente es lo más importante en esta disciplina. Vamos a hablar de ese tema. También preguntar por qué a mí eso siempre me hace un poco de ruido, por qué la Universidad Nacional no se expandió lo suficiente en el área de medicina, si es que puede ser el problema. Pero tenemos varios temas en la agenda. Sí, hacemos pausa y enseguida volvemos. No se consulta en privado con los invitados. ¿Verdad? No, pero muy amablemente realmente nos está sacando algunas dudas aquí el doctor Jorge Rodas, el presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, y me sumo a Diego nada más. Pero no anda muy joven, doctor, no entiende estas cuestiones que tenemos de repente. Bueno, pero nos sumamos, te apoyamos, Diego. Bueno, bien, queríamos hablar de esto y estábamos hablando de las carreras, la formación, tema que nos preocupa a todos, ¿verdad? Porque han habido grandes escándalos en nuestro país con el tema de carreras de medicina sobre todo. Exactamente. Y habilitación de carreras, por sobre todo, están en la mira, doctor, la habilitación de carreras. Ustedes sacaron incluso un comunicado, ¿verdad? Asimismo, nosotros públicamente le cuestionamos al órgano rector de la educación superior, Consejo Nacional de Educación Superior, CONES. Le cuestionábamos a la administración anterior. Y en este momento tenemos nuestro cuestionamiento concreto porque aseveramos de que las carreras nuevas habilitadas por el CONE lo hicieron irregularmente porque hasta este momento nosotros no tenemos forma de evidenciar de que ellos tienen campos de práctica, campos clínicos de práctica, que es el cuello de botella. Como por hacer por utilizar una expresión, en nuestro país, por la cantidad de facultades de medicina y cantidad de estudiantes de medicina, por eso nosotros que trabajamos en el área de educación médica, no encontramos razón para que se habiliten nuevas carreras de medicina. ¿Y ustedes hacen foco, doctor, en alguna facultad o alguna universidad en específico, o desde algún tiempo en adelante se habilitaron a mansalva? Y lo que ocurrió, se habilitaban a mansalva, pero menos que ahora, porque en estos últimos 60 días habilitaron 4 carreras de medicina. Y le escucho siempre al presidente del CONES, con quien intercambiamos permanentemente, pero concretamente yo no entiendo la explicación del presidente del CONES cuando le pregunto dónde van a practicar. ¿Dónde van a practicar? Por ejemplo, una de las carreras, para tomar un caso concreto, que se habilitó en el este, en uno de los distritos, y menciona en su proyecto educativo, hay un proyecto educativo que se aprueba en el CONES para que quede habilitada para la implementación de la carrera, y
menciona, por ejemplo, que van a practicar uno de los centros donde tiene que practicar es el Hospital Regional de Ciudad del Este. Sí. Y en ese Hospital Regional de Ciudad del Este, en este momento hay 7 carreras practicando. ¿Escucharon bien? No. 7 privadas son. Son 7 privadas. Una nacional, el hospital, que es la UNE, Universidad Nacional del Este, una muy buena facultad de medicina que se tiene allá. Y que tiene, porque digo que es muy buena, voy a dar luego los números. Ellos tienen 40 estudiantes nomás por curso. Y vos te vas un poquito al otro lado y encontrás algunos que tienen hasta 2.500. En total. Sí, ¿escucharon bien? No. Más, y hasta podemos subir de tono, podemos ir alzando números. ¿Y de esos 2.500 cuántos supuestamente hacen las prácticas en el hospital? Los de los últimos años serían. O los del sexto, quinto, sexto. Allí, para no imprecisar, yo voy a decir de que en el Hospital Regional de Ciudad del Este aceptaron evidentemente desde el Ministerio 7 carreras. Le escucho a la directora de NERS, que es la responsable, explicar muy bien de que ellos, de acuerdo a la capacidad instalada de ese centro, reciben de las diferentes carreras. Y eso en realidad no es lo que ocurre en la práctica. ¿Por qué, doctor? ¿Qué ocurre en la práctica? Y ocurre en la práctica de que de esas 7 universidades van en el centro de práctica en este hospital y en realidad simulan práctica. ¿Para qué se van al hospital? Pues se van para practicar sobre paciente con paciente. O si no, tendrían que hacer su actividad solamente dentro de su predio. Se van allá y como ya no hay forma de tener paciente, y voy a ser un poco más específico, un servicio de cirugía, pongámosle que ese hospital debe tener 20 camas. El hospital de Ciudad del Este. El hospital de Ciudad del Este. La asignatura de una carrera que se llama semiología quirúrgica tiene que hacer allí. Vamos a poner nomás y ser muy, vamos a decir... generoso, vamos a ponerle el término, que tiene 100 estudiantes esa carrera. Ese no va a entrar en la semana, o sea, en el día no va a entrar. Físicamente no, imposible. Si la asignatura, bueno, me va a decir, se reparte lunes, martes y viernes, pero son 7 carreras. Es imposible de que entren a practicar sobre paciente. Ahora. Entonces, ¿qué es lo que dijeron ahora? Y se me pregunta qué es el estudiante planillero. Y porque se va en ese lugar y tocarán algún tema con su instructor, pero ya no tienen paciente. Pero no lo que tiene que ser. Pero se le completa la planilla como haber hecho la práctica sobre paciente, y entonces, lógicamente, eso en los papeles queda muy bien cuadrado. A ver, doctor, ¿eso quiere decir que hacen esto que nosotros estábamos haciendo? ¿Se sientan en una sala los estudiantes que deberían estar practicando? ¿Sobre paciente? Sobre pacientes. En una sala, en el pasillo, parado, no todos ya tienen asiento, y esa es la realidad. Y le hacen figurar como que sí practicaron con pacientes. Sí, por eso, y acá quiero unir con la última resolución del CONES. La última resolución del CONES le habilita o deja a cargo del Ministerio de Salud la decisión de los espacios educativos, o sea, los campos de práctica, que es lo que estamos tratando, son espacios educativos. ¿Por qué motivo yo digo de que, y estamos desde el círculo analizando para pedir la revisión de esta resolución? ¿Por qué motivo? Antes de esta resolución, el ministerio era el encargado de dar los espacios educativos y al mismo tiempo contribuía en la formación, pero controlaba el CONES. Es decir, la decisión, en este caso, de dar espacio educativo, campos de práctica, era controlado por el CONES. Al otorgarle esta prerrogativa, en este momento al ministerio se queda sin control, y aquí hay un problema. Aquí hay un problema. ¿Por qué digo debería, así escuchando y en forma simple, pareciera ser de que está todo, cuadra todo bien? El ministerio
tiene interés en el beneficio. ¿Por qué? Y porque por cada estudiante que entra en un establecimiento de salud, ellos cobran el 10% de su cuota mensual a la universidad. Entonces, quiero redondear esta idea. Es la primera vez que estoy diciendo en público, por eso quiero que se entienda bien. Le convierte el CONES en este momento al Ministerio de Salud en juez y parte. Juez en el sentido de que ellos establecen los espacios educativos, y parte porque ellos tienen intereses del beneficio. Porque van a recibir una tajada. De lo que le paga. 10% de... 10% de la cuota, es decir, cuota mensual que paga a la universidad. Vamos a suponer que esté pagando 2 millones de guaraníes, 200.000 guaraníes por cada estudiante de esa universidad. Y entonces, ¿dónde está el problema de juez y parte? Ahora tiene que cotejar el Ministerio de Salud de número y beneficio. Es decir, número de estudiante y beneficio. Si yo acepto en un centro, en este caso en un hospital regional, 7 carreras, ¿qué representa? Beneficio. Claro. Beneficio. Y entonces los números de los estudiantes, ellos permanentemente tienen que cotejar con beneficio, y en este momento ya no va a tener el control de esa decisión, porque ellos le otorga eso el CONES, y entonces hace un ruido tan fuerte que lo convierte ahora al Ministerio de Salud en juez y parte. Doctor, ¿y en Pedro Juan cuántas carreras hay? 10 carreras. 10 carreras. ¿Y cuánto hay de camas de hospital en Pedro Juan Caballero? Y tiene un hospital regional que debe tener 200 camas. Y es más, le explico rápidamente para poder entender. 200 camas en el sector público se multiplica por 0,7. Significa eso, vos multiplicás 200 por 0,7 y representa 140 camas. En realidad no son 200 camas. ¿Por qué se multiplica por 0,7? Porque no son espacios educativos, por ejemplo, los pacientes de terapia intensiva, los pacientes de neonatología, los recién operados, no se puede practicar, por eso nos decimos nosotros, no son espacios educativos. El recién operado, que tiene tubos por todos lados, ese no entra como sujeto de estudio. Claro. ¿Me entienden ustedes? Entonces, por eso que nos hace ruido y se enojan conmigo la gente del ministerio, pero yo en este momento me hace un ruido tan fuerte, y es posible que desde el círculo pidamos al CONES la revisión de la última resolución, porque le convierte al ministerio en juez y parte. En este momento, ojalá que se entienda y la audiencia entienda esto que acabo de explicar. Es bastante delicado. Gravísimo, doctor. Realmente, yo no tenía idea de esto, de que se pagaba por alumno, y nos hacen empezar a pensar un montón de situaciones que se pueden dar. A mí me gustaría que ustedes le pregunten a la ministra por año. Yo no me hago responsable, pero yo escucho de que está entre 5 a 6 millones de dólares por año en este concepto. Lo que recibe el Ministerio de Salud. Lo que recibe el Ministerio de Salud en este concepto. Y acá voy a decir una cosa que puede generar alguna polémica. Cuando no se le controla, y estamos especulando, porque es el término exacto, de que puede estar ofreciendo espacios educativos que nos reúnen las condiciones, hasta podríamos decir de que están realizando cobro indebido. Cobro indebido es cuando uno percibe una remuneración sin haber realizado, no sé si se entiende. Sin haber realizado el trabajo para el efecto. Pero el tema administrativo, dentro de todo, trae el menor. El tema es que anda a caer en las manos de una persona que se pasó planillando la práctica. Y que no te practicó. te abra el tórax. Doctor, tenemos que cortar, pero es demasiado interesante lo que nos estás diciendo, y te agradecemos muchísimo tu tiempo, y tenemos muchas puntas que seguir a partir de las denuncias que estás haciendo. Totalmente. Si pueden poner entre comillas, el CONES en este momento lo convierte al Ministerio de Salud en juez y parte. Juez porque va a tomar una decisión sin control y va a cotejar número con beneficio. Es bastante delicado. Gracias, doctor. Gracias, muy amable, doctor. muy interesante además. Muy amable. 19:48, tenemos que hacer nosotros una breve pausa y después continuamos.
Bueno, nos quedamos con muchas cosas que nos dijo el doctor Rodas, realmente en la cabeza. Señor. Sí, graves las denuncias. Nosotros ya nos vamos despidiendo. En este caso, en segundito se vienen los compañeros de CUAPE, pero antes tenemos una última información, Diego. Exactamente, tiene que ver con Estela Mariscano, la fiscala que estaba en su caso en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Ella llevó el caso de Mario Ferreiro, hubo muchas denuncias de que la fiscalía hizo un trabajo muy malo, incluso una crítica también de algunos integrantes de la Corte sobre el trabajo, pero finalmente el jurado de enjuiciamiento de magistrados en la tarde de hoy decidió solamente apercibirla. Una sanción, pero bastante leve. Bastante leve. De salvataje, Así ¿puede mismo, ser? de blanqueo, dicen algunos. Así que tema también de la jornada para cerrar también nuestro servicio de esta tarde-noche. Claro, buscaban removerla, sin embargo, recibió apenas una sanción la fiscal Estela Mariscano. Ya se viene en segunditos, CUAPE. Nosotros volvemos mañana a las 19. Sí, señor. Chau, chau. Gracias.